Seguimos acá en Ágora, escuchábamos ahí de Carlos Vives el tema Carito. Y el tema que acabamos de escuchar nos se ajusta bastante bien a la conversación que tengo con Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia, porque en esa canción Carlos Vives expresa su malestar, pero también su encanto por no poderse comunicar del todo con Carito, que era una Miss de Boston que le hablaba en inglés y él no lo entendía muy bien. Y digo esto porque estamos conversando sobre la posibilidad de construir un lenguaje universal. En el segmento anterior, Hendrik, tú nos decías que el lenguaje natural tiene muchas imperfecciones y que ha habido un sueño de varios filósofos de construir un lenguaje que corrija todas esas imperfecciones y, sospecho yo, represente al mundo tal cual como es. Es decir, que le tome una fotografía del mundo. Sí. Y que al hablar, pues, el significado sea tan claro y tan preciso que ya todo el mundo sabe qué es lo que se quiere decir. ¿Y a qué se refiere exactamente? ¿Y a qué se refiere? ¿Cómo se haría eso? Bueno, hay varios filósofos que han, hasta donde sé, que han propuesto algunas estrategias, han postulado algunos principios para la elaboración de este tipo de lenguaje, ¿no? Siempre, como te repito, en función pues de la precisión, de la nitidez, de la claridad en la expresión, en la articulación del mundo, es decir, expresar lógicamente el mundo, expresarlo de una manera clara, ¿no? En líneas generales, ellos redundan. Voy a hablar en términos generales de cuáles son estas estrategias, sí, claro, ¿no? Pero primero quisiera leerle al radio escucha brevemente cuál es como la proclama o la intención general de que promueven pues estos filósofos en la construcción de un lenguaje artificial, ¿no? Voy a leer un pasaje, una carta a Pierre Mersenne del 20 de noviembre de 1629, de un filósofo muy famoso que se llama René Descartes, conocido también en otras áreas de la ciencia, ¿no? De la matemática, no solo en la filosofía, quien afirmó lo siguiente: se establezca un orden entre todos los pensamientos que puedan acudir a nuestras mentes, del mismo modo que hay un orden natural entre los números, y así como el aprendizaje de cómo se ha de dar un nombre a todos los números, aunque estos no encuentren fin, puede llevarse a cabo por completo en no más de un solo día, a pesar de ser cada nombre una palabra diferente. Del mismo modo podría hacerse en relación con todas las demás palabras que sean necesarias para hablar acerca de todas las cosas que acudan a nuestras mentes. La invención de este lenguaje es algo que depende de la filosofía verdadera, pues sin ella no es posible confeccionar una relación de todos los pensamientos humanos y ponerlos en orden, ni siquiera separar unos de otros de modo que se tornen claros y simples, lo cual es, en mi opinión, es decir, en opinión del filósofo, el gran secreto de la obtención de un conocimiento bien fundado. Y si alguno lograse ofrecer una satisfactoria exposición de cuáles sean las ideas simples que hay en las mentes humanas, ideas que constituyen el material de construcción de todos los restantes pensamientos, quedaría casi eliminada la posibilidad de errar. Más o menos, esta es como la proclama de lo que sería un lenguaje, la construcción de un lenguaje artificial. La idea es, desde Ramón Lull, que fue uno de los primeros filósofos que postuló la idea de un lenguaje artificial, personaje de la Edad Media, 1235 creo que nace, en Mallorca, español, proponía la idea de descomponer los términos, descomponer los conceptos en palabras de manera tal que solo quedara lo más simple posible, un término simple. Estos términos simples, a su vez, se les asignaría un signo. Ramón Lull todavía no hablaba de números, como si bien lo hizo posteriormente Leibniz. Se le asignaba un signo, y este signo, a su vez, con el resto de los signos que también implicaba la numeración de otros términos del lenguaje, se combinaban de tal suerte que de lo simple se formara lo compuesto. Es decir, de las ideas simples o de los términos simples se conformarán así las proposiciones, que a su vez tienen argumentaciones que tienen términos simples y forman lo compuesto, ¿no? Esto es lo que llamaba Lull un libro que se llamaba el Ars Magna, ¿verdad? En donde él pretendía pues crear este arte universal, o más bien arte en este sentido, el latín debe considerarse como una estrategia. Son una estrategia de combinación de tal suerte que de lo simple se creara lo complejo. A su vez, estos términos simples, palabras simples, deberían referirse directamente a los elementos de la realidad y también a los conceptos y a las ideas que tenemos los seres humanos, porque hay cosas hay cosas que
nosotros postulamos que pueden tener existencia, pero que realmente no existen materialmente en la realidad. Por ejemplo, el caso de un término como el amor, la amistad o el parentesco, son cosas que existen como conceptos, pero que no los vemos cotidianamente en la realidad. A eso también, según Lull, se le podría asignar un símbolo para entonces poderlo combinar de tal manera que nosotros pudiéramos hacer proposiciones, elementos compuestos, y poder así entender pues lo que nos circunda, las cosas que suceden en el mundo, en la realidad. Para ilustrar a nuestra audiencia, por ejemplo, en un lenguaje como ese, la palabra ventana, ¿cómo la podríamos reformular con esta estrategia de descomponer sus elementos? Estos lógicos gramáticos también disponían pues de un estudio morfológico del término, de la palabra. Al descomponer pues la palabra ventana en sus sílabas, a esta descomposición se le agregaba uno de esos símbolos, se volvía a reconstruir de tal suerte que quedaba la palabra compuesta de nuevo, pues, pero ya traducida a la simbología que arbitrariamente este filósofo proponía, pues. Claro, yo veo que en el lenguaje ventana natural hay algo sin embargo, de eso. ventana es un término simple, ¿no? Ventana como tal. A eso voy, pero sí. digo, si yo fuese a hacer ventana, un término complejo, ¿en cuáles serían las partes constitutivas del concepto de ventana para poder armar ese concepto? Por ejemplo, en la palabra teléfono, ahí yo fácilmente la puedo dividir en dos. Tele, que significa distancia, y fono, que significa apelando a la etimología. Sonido. Exactamente, pero en la palabra ventana, ahí yo no la puedo descomponer. No habría conceptos. En este caso una clara etimología, ¿no? Exacto. Ahora, si yo fuese a reformular la lengua que estoy hablando y yo quisiera hacer una representación del concepto de ventana, tendría que decir algo así como, qué sé yo, cristal que sirve para ver a través de una pared. Ese sería el concepto del término ventana. Sí, claro. Sí, porque nosotros, para decir ventana, que no tiene una etimología clara, como teléfono, por ejemplo, claro, en tu ejemplo, habría que apelar a otras palabras, otros términos que darían cuenta del significado del término ventana. En ese caso, pareciera que las cosas se complicaran más, porque haría del término ventana, la traducción a este lenguaje artificial lo haría mucho más extenso, claro. Sí, en conjunción de palabras, ¿no? O claro, de morfemas en todo caso. Ahora, de morfemas, exactamente. Lo haría extenso y entonces sería más difícil la comunicación, ¿no? Pero yo sospecho que en esta estrategia que propone Lull va a llegar una base de conceptos que ya no se pueden descomponer más. Sí, son los primitivos, los básicos. Sí. ¿Y cuáles serían esos? ¿Y Lull dijo cuáles serían? ¿O? No, Lull habló más bien fue de las estrategias de combinación, más no habló de cuáles serían. ¿Y cuántos habría además? Que es una pregunta que yo creo que es una de las dificultades, una de las críticas con la que se encuentra este tipo de propuesta filosófica. Primero, llegar a un acuerdo de cuáles serían los términos básicos. En el caso de, por ejemplo, las lenguas naturales, hay muchos términos básicos, pero no son los mismos los que están en inglés que los que están en castellano o en mandarín. Pero sin embargo, Lull, de una fuerte ascendencia cristiana, en este caso de la orden franciscana, próximo a las ideas de San Agustín, él pensaba que, a la manera neoplatónica, creía que habían unas ideas ejemplares en la mente de los seres humanos y que esos eran los términos, o sea, estas ideas ejemplares, como Platón creía que habían prototipos o modelos, iban a ser traducidas en el lenguaje como esos términos, aquellos términos básicos de los cuales todos los seres humanos naturalmente estábamos enterados. Sin embargo, pues él no da exactamente cuáles son esos. Sí, bueno, yo lo que digo es que si fuese tan evidente que todos los seres humanos los tendríamos, pues entonces ya hubiésemos inventado el lenguaje artificial hace mucho tiempo. Y de verdad, ¿no? Que no sea lo claro. Ahora, recapitulo aquí porque ya casi vamos a ir a escuchar un tema musical, Henry, que esto es un tema tan apasionante, pero a veces es difícil seguir el argumento, que quisiera que me corrigieras, si no es así, o me complementaras. Tú básicamente nos estás diciendo entonces que el lenguaje, la reforma del lenguaje para conducirlo hacia un lenguaje artificial consiste en, digamos, descomponer el mundo en los elementos primarios que tú llamas primitivos. Sí. Que más o menos sospecho yo que es lo que un físico puede hacer con la realidad. Es decir, la realidad material consta de átomos y es en función de cómo se combinen esos átomos si obtenemos una mesa o una silla, una ventana o cualquier otro elemento material. Del mismo modo ocurre con el lenguaje. Entonces, se podría plantear como analogía. De hecho, hay un filósofo contemporáneo, Bertrand Russell, que hacía esa analogía. Él creía que así como había un atomismo físico, había un atomismo lógico, lingüístico, que figuraba exactamente pues el mundo físico en
en la realidad, pues, es básicamente igual. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Hendrik, entonces quisiéramos que al regreso pues nos siguieras conversando sobre algunas estrategias que se han planteado para formar un lenguaje artificial de alcance universal. Converso con Hendrik Moreno de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia. El tema que nos ocupa hoy es el lenguaje universal. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos.